Vale, pues como os había comentado, vamos a empezar con las diapositivas de esta clase sobre métodos generativos. Aquí os pongo un poco el contenido de esta clase, en la que vamos a ver primero una pequeña introducción, durante la cual hablaremos sobre los distintos paradigmas de aprendizaje que existen, el aprendizaje supervisado y el no supervisado. Y después pasaremos a hablar sobre los distintos tipos de modelos, en concreto los discriminativos y los generativos. Tras esta pequeña primera introducción, empezaremos ya con los métodos que vamos a utilizar para generar datos, ¿de acuerdo? Que van a ser el autoencoder básico, el autoencoder variacional y las redes generativas adversariales. Y por último, terminaremos la clase viendo una serie de ejemplos de cosas que se pueden hacer con estos métodos. Empezamos con la introducción. Como ya sabéis todos y todas, dentro del aprendizaje automático existen dos tipos de aprendizajes, el supervisado y el no supervisado. El supervisado es para el que disponemos etiquetas, como podéis ver aquí en la gráfica de la izquierda. Las aspas rojas y los círculos azules indican distintos tipos de etiquetas. Y por otra parte tenemos el no supervisado, para el cual no disponemos de etiquetas. En este tipo de aprendizaje lo que se trata de obtener normalmente son agrupaciones que nos permitan estudiar los datos y ver cómo de parecidos son entre ellos. Además, existe otro tipo de diferencia bastante importante dentro del aprendizaje automático, y esta es la de los modelos discriminativos y la de los modelos generativos. Si os fijáis en la imagen de la derecha, podéis ver cómo los discriminativos lo que tratan es de encontrar una frontera que nos separe correctamente las distintas clases que tenemos en nuestros datos. ¿Vale? Es decir, intenta estimar la probabilidad de y dado x. Sin embargo, siendo x la entrada e y la etiqueta. Sin embargo, los métodos generativos lo que tratan es de reproducir los datos que tenemos de entrada, es decir, estima la probabilidad de x dado y, ¿de acuerdo? Es decir, intenta averiguar cómo se pueden producir estos datos. Y tras haber obtenido esa estimación, es capaz de deducir la etiqueta, ¿vale? Estos segundos métodos son más potentes porque al final lo que están haciendo es aprender cómo son los datos que tenemos, no únicamente a qué categoría pertenecen. Vale, como os había dicho, dentro del aprendizaje tenemos el supervisado y el no supervisado. Dentro del supervisado sabemos que es aquel que tiene aquel que los datos tienen etiquetas, y el no supervisado aquel que no tiene etiquetas. Con lo cual, en el no supervisado, como os he dicho antes, solamente podemos, en un principio, tratar de descubrir patrones e intentar agruparlos por similitud. Con respecto a los tipos de modelos, pues tenemos los discriminativos, que lo que hacen es tratar de encontrar la dependencia entre los datos de entrada y los distintos tipos de clases. Y por otra parte tenemos los generativos, que lo que hacen es tratar de encontrar cómo fueron generados. ¿Vale? Si os fijáis en los discriminativos, lo que estamos intentando averiguar es la probabilidad de que un perro o de que una imagen sea perro, teniendo en cuenta los píxeles que tenemos por entrada. ¿Vale? Y por otra parte, con el generativo, lo que hacemos es intentar averiguar qué distribución de probabilidad tiene la entrada para la clase perro. Y de ahí deducimos si los datos podrían haber sido extraídos de esa distribución de probabilidad o no. ¿Vale? Aquí tenéis material adicional en el que podéis hacer clic y, bueno, descargándose el PDF correspondiente y ampliar los conocimientos si tenéis curiosidad. ¿Qué ventajas y qué inconvenientes tienen los modelos discriminativos? Bueno, pues aquí tenéis en verde las ventajas. Son los más usados en la práctica, necesitan menos datos para entrenar y son menos computacionalmente costosos. ¿Qué inconvenientes tienen?
pues que son más difíciles de interpretar por lo general y que no tienen un desempeño demasiado bueno en aprendizaje no supervisado. ¿Vale? Esto es siempre hablando en general. ¿Ejemplos de modelos discriminativos? Pues seguramente casi todos los que conozcáis. La regresión lineal o logística, los árboles de decisión, los SVMs, las redes neuronales. ¿Vale? Todo depende de cómo se utilizan las redes neuronales, porque vamos a ver ahora que realmente lo que hay por debajo de los autoencoders variacionales y las GANs no dejan de ser redes neuronales. Vale, ¿y qué ventajas e inconvenientes tienen los modelos generativos? Pues bueno, las ventajas son que no solamente aprenden a diferenciar entre muestras, sino que aprenden la estructura intrínseca de los datos, ¿vale? Aprenden cómo cómo se ha dado lugar a esos datos. Son útiles en aprendizaje no supervisado, porque al aprender esas características internas de los datos es más sencillo luego poder averiguar cómo de similares o distintos son los elementos de los que disponemos. Y además es más sencillo tener una idea de qué caracteriza a una determinada clase. Tened en cuenta que estamos obteniendo una distribución de probabilidad para cada clase, con lo cual, pues al final sabemos un poco las particularidades de cada clase. Y las desventajas son que son más costosos computacionalmente y, bueno, por lo general también requieren un poco más de datos para poder entrenarse correctamente. ¿De acuerdo? Ejemplos de este tipo de modelos generativos, pues están el Naive Bayes, los GNNs, los autoencoders variacionales y las GANs. En esta clase vamos a hablar de los autoencoders variacionales y las GANs. Vamos a empezar con el autoencoder básico. ¿Cuál es la idea general detrás del autoencoder básico? Pues si os fijáis en la ilustración o en la figura que tenéis aquí, he elegido aquí los billetes porque, bueno, me ha parecido un ejemplo atractivo, ¿vale? El de intentar reproducir lo que haría un falsificador, pues eso es lo que está intentando hacer el autoencoder. El autoencoder tiene como entrada una imagen, en este caso vamos a hablar siempre en el ámbito de las imágenes, ¿vale? Yo lo he basado todo en las imágenes, pero podría ser una serie temporal, podría ser un registro de un dataset, podría ser cualquier cosa que vosotros quisierais. En este caso, como ya os digo, voy a basar toda la clase en imágenes. Es más visual y me resulta más fácil explicarlo. ¿Vale? Entonces le metemos la imagen a nuestro modelo, que fijaos que consta de dos partes, de un encoder y de un decoder. El encoder lo que hace es, partiendo de estos datos, obtiene una representación comprimida en un espacio de muchas menos dimensiones. ¿Vale? Este Z se le conoce como código. Y a este espacio de aquí se le conoce como espacio latente. ¿Vale? Latente porque está oculto, porque nosotros en un principio, en este caso sí que podemos acceder a él y visualizarlo, pero bueno, pues coge ese nombre también. ¿Vale? Y después, una vez lo tenemos comprimido, lo que hacemos es pasarlo por nuestro decoder y tratar de obtener lo que teníamos a la entrada. Fijaos que si somos capaces de obtener un modelo de este tipo, podemos al final deshacernos del encoder y simplemente con los datos comprimidos recuperar los datos originales. ¿Vale? Con lo cual, imaginaos que quisierais transferir un montón de información. Ahora ya da un poco igual porque Internet, por la velocidad que conseguimos, son estratosféricas comparadas con las que teníamos antes, ¿vale? Pero imaginaos con un modem de 56K, de esos de hace 20 años, y que queréis transferir imágenes de un sitio a otro del mundo. Pues transferir las imágenes quizá os llevaría una barbaridad de tiempo, ¿vale? Pero si pudierais de alguna forma transferir al ordenador destino el decoder, vosotros podríais en vuestro ordenador pasar las imágenes por el encoder y transferir únicamente los códigos, lo cual sería mucho más rápido. ¿Vale? Vamos a ver luego que realmente esto no es tan sencillo, porque este tipo de... Bueno, de hecho vamos a ver ahora aquí. Este tipo de compresión no es sin pérdidas, es una compresión con pérdidas. En el mundo de la compresión existen dos tipos, que son
lossless y las lossy, ¿vale? Las que tienen pérdidas y las que no tienen pérdidas. Las que no tienen pérdidas significa que puedo obtener la entrada perfectamente después de aplicar el modelo de compresión, que en este caso es el autoencoder, ¿vale? Aquí tenemos los datos de entrada, los pasamos por el encoder, obtenemos el código, ¿vale? En el espacio latente, y luego lo pasamos por el decoder y obtenemos los datos reconstruidos que tienen que ser lo más similares posibles a los de la entrada. Si son exactamente iguales, estamos hablando de una compresión o una codificación sin pérdidas. Si no son exactamente iguales, estamos hablando de una codificación con pérdidas, ¿de acuerdo? Que es el caso que nos ocupa. Los autoencoders, tanto los autoencoders como los variational autoencoders, son con pérdidas. Vale, entonces, vaya, me he comprimido esto mal. Aquí esto es simplemente una flecha, así, y aquí también, ¿vale? Me he comprimido, o sea, me ha codificado el PDF mal. Entonces, ¿en qué consiste la arquitectura? Pues depende de si tenemos datos unidimensionales, como podría ser un dataset de registros de pues las ventas que hay en una tienda, por ejemplo, o datos bidimensionales, como podrían ser las imágenes. Pero en ambos casos existen dos bloques claramente diferenciados, que ya hemos hablado de ellos. Esos bloques son el encoder y el decoder. Lo que hace el encoder, ya lo hemos visto, es producir una representación comprimida de los datos de entrada. Tanto en el caso de los datos bidimensionales como en el caso de los datos unidimensionales. ¿Vale? Esta representación comprimida se conoce como código o bottleneck en inglés. ¿De acuerdo? Lo que hace el decoder, por otra parte, es coger esa representación comprimida o esa codificación comprimida y transformarla de nuevo a los datos originales, intentando que se parezcan lo más posible. ¿Vale? Entonces, fijaos que en el caso de las imágenes es muy fácil de ver, porque nosotros tenemos unas imágenes en la entrada y lo que queremos es intentar llegar a tener las mismas imágenes en la salida. ¿Vale? Pero daos cuenta de que no le permitimos transferir toda la información, porque aquí hay un bottleneck, hay un cuello de botella. Entonces le estamos pidiendo al modelo que consiga modelar toda la información que tiene en la entrada en un espacio de muchas dimensiones, pues que la modele en un espacio de muchas menos dimensiones. ¿Vale? Esto luego veremos las aplicaciones, pero es muy útil. Aunque a priori puede parecer que simplemente estamos replicando los datos y que no tiene mucho sentido, ¿vale? Porque para eso, pues, si yo quiero obtener lo mismo que tengo en la entrada, directamente cojo la entrada y ya está, ¿no? Pues si lo pensáis así, sí, pero es que lo que es interesante es esta información que hay aquí. ¿Vale? Tened en cuenta que aquí tenemos o deberíamos tener, por lo menos ese es el objetivo, la misma información que tenemos en la entrada, pero con muchas menos dimensiones, en un espacio mucho menos, de una dimensionalidad mucho menor. ¿Vale? ¿Y cómo conseguimos esto? Pues bueno, esto lo conseguimos con el encoder y el decoder y unas funciones de pérdidas específicas que en realidad son las que habéis ido usando en el resto de problemas. ¿Vale? Podemos utilizar la norma L1, la L2 o la crossentropía. Esto al final no es otra cosa que el error absoluto medio, esto el error cuadrático medio, y la crossentropía pues la habéis utilizado sobre todo en clasificación. En este caso se utiliza, en los autoencoders, se utiliza sobre todo cuando la entrada está en el rango entre 0 y 1. ¿Vale? De no estar en ese rango, se utiliza o la L1 o la L2. La L2 suele dar unos resultados más borrosos, ¿vale? Porque al final está penalizando la entrada, como veis aquí en el ejemplo, está penalizando los errores más grandes, los está elevando al cuadrado, con lo cual esos errores más grandes los penaliza más, entonces no va a haber nunca una diferencia muy grande, va a intentar acertar lo más posible en todos los elementos de la reconstrucción. Con lo cual eso lo que genera al final es una especie de
emborronamiento y poca definición. Por otra parte, la L1 lo que persigue es pues que haya que no haya ese promediado, digamos. No penaliza tanto a los errores más grandes. Directamente el cuadrado desaparece y se queda el error absoluto. ¿De acuerdo? Entonces suelen ser menos borrosas las reconstrucciones. En el caso de las imágenes, claro. ¿Vale? Aquí tenéis, por ejemplo, las pérdidas cuando aplicamos la L2. Fijaos que simplemente es la entrada, que la tenéis aquí, menos la reconstrucción. Eso es el valor de las pérdidas. ¿La reconstrucción qué es? Pues es la salida del decoder cuando tiene por entrada el código. ¿Y el código cómo lo tenemos? Pues pasándole al encoder nuestros datos originales. ¿Vale? Con lo cual aquí al final tenemos el D de E de X. ¿Vale? Un poco rebuscado, pero bueno, el concepto detrás es sencillo. ¿Vale? ¿Y cómo funciona el entrenamiento? Pues bueno, lo primero que tenéis que tener en cuenta es que como estamos tratando de reproducir datos de los que ya disponemos, no necesitamos etiquetas. Estamos hablando de un tipo de aprendizaje que se engloba dentro del no supervisado, que se conoce como Self-Supervised Learning. ¿Vale? Esto aporta una potencia increíble, porque si os paráis a pensar, uno de los mayores problemas que existen dentro del aprendizaje automático y del deep learning es que casi nunca tenemos los suficientes datos etiquetados. Entonces, si podemos pasar de las etiquetas y entrenar los modelos únicamente con los datos, esto lo que nos permite es pues poder aplicar este modelo a prácticamente cualquier dato que nos encontremos. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre a nivel más matemático? Bueno, aquí está hecho para un autoencoder de una sola capa. ¿Vale? Fijaos que tenemos el código, que lo que ocurre es que se multiplican unos pesos por la imagen de entrada y se le añaden los sesgos, las vías. Y todo eso luego pasa por una función de activación. ¿Vale? Eso nos produce el código. Por otra parte, una vez tenemos el código, para recuperar la imagen o los datos de entrada, lo que hacemos es le metemos ese código a nuestro decoder, que en este caso consta también de una única capa. ¿Vale? Entonces lo multiplicamos por los pesos de esa capa y le añadimos las vías. Y aplicamos la función de activación. ¿Vale? Y una vez tenemos ya el elemento reconstruido, podemos calcular las pérdidas, que no son otra cosa que el error de reconstrucción. ¿De acuerdo? Simplemente en el caso de que sea la L2, que es lo que tenemos en este ejemplo, pues calculamos el error cuadrático entre la muestra de entrada y la producida por nuestro autoencoder. Si concatenamos estas dos expresiones y las sustituimos aquí, pues obtenemos esto. ¿Vale? Esto ya os digo, es en el ejemplo más sencillo en el que el encoder tiene únicamente una capa y el decoder también una capa. Vale, pues todo esto me está sonando un poquito a lo que hace la PCA. Si recordáis la PCA, lo que trataba era de reducir las dimensiones de los datos. ¿Cómo? Comprimiéndolas. ¿Vale? Comprimía la información. Cogía los datos originales, los proyectaba en un conjunto de ejes ortogonales ordenados por la cantidad de varianza que explicaban. Entonces, si de esos, o sea, nosotros teníamos un conjunto de datos, imaginaos que tiene 100 dimensiones, al aplicar la PCA obteníamos un conjunto de datos en otras 100 dimensiones, ¿vale? Pero el espacio era distinto, porque cada dimensión de este espacio representaba un eje en el que los datos tenían la mayor varianza posible. Con lo cual, si nos quedábamos con los 5 primeros ejes, pues a lo mejor estábamos acumulando el 70% de la varianza de los datos. ¿Vale? Y luego con esos 5 ejes podíamos reconstruir los datos originales. Por supuesto, a costa de incurrir en unas pérdidas. Pero bueno, eso no quita el hecho de que estaba ocurriendo lo mismo que ocurrirá con los autoencoders. ¿Vale?
¿Cuáles son las diferencias entonces? Pues bueno, la primera y principal es que los autoencoders no están restringidos al álgebra, con álgebra matricial, con lo cual no hace falta, o sea, no tienen por qué realizar transformaciones lineales únicamente, sino que pueden aplicar transformaciones no lineales. En esta gráfica se ve muy claro, ¿vale? Lo que ocurriría con una PCA, que sería este eje de aquí, y lo que ocurriría con el autoencoder. Fijaos que el autoencoder sería capaz de curvar el eje, digamos, para representar los datos en ese eje curvo. ¿De acuerdo? Con lo cual aporta mucha potencia porque los datos normalmente pues no son lineales. Entonces, si tenemos algún algoritmo que nos permite hacer lo mismo que hacía la PCA de una forma más lenta, ¿vale? Porque la PCA son unas fórmulas cerradas, se aplican y se obtiene el resultado. El autoencoder hay que entrenarlo con descenso de gradiente, lo que significa que puede llegar a buen puerto, puede no llegar a buen puerto, puede tardar menos, puede tardar más, ¿vale? Con lo cual la PCA al final es más rápida. Si los datos son lineales, PCA es más rápida. ¿Vale? En el caso de que no sean lineales, por ejemplo, en el caso de tener imágenes, con la PCA es más complicado. Sin embargo, lo que podríamos hacer es aplicar autoencoders con capas convolucionales. De esa forma estaríamos codificando las imágenes, ¿vale? El bottleneck de las imágenes contendría información que esas capas convolucionales previas han ido extrayendo de una forma eficiente, ¿vale? Además, al tener varias capas en los autoencoders, tanto en el encoder como en el decoder, lo que ocurre es que vamos realizando transformación a transformación, que es más eficiente que lo que hace la PCA, que es una única transformación grande para todos los datos. La PCA hace así, un salto enorme, ¿vale? Mientras que el autoencoder va poquito a poco, ¿de acuerdo? De forma totalmente transparente a nosotros, porque nosotros le metemos la imagen aquí y lo único que hacemos es esperar que la reconstrucción sea lo más parecida posible, ¿vale? Y con ese error es con lo que vamos entrenando los pesos tanto del encoder como del decoder, que no lo he dibujado, pero estaría aquí, ¿vale? Y así, mediante descenso del gradiente, se van entrenando estos pesos hasta que la reconstrucción es lo más parecida posible a la imagen de entrada. Y este error se disminuye. Además, tienen otra ventaja bastante grande, que es que como estamos utilizando modelos convolucionales o redes neuronales, no tienen por qué ser convolucionales, en el caso de las imágenes sí que lo son, podemos aplicar transfer learning. Y esto lo que nos permite es, aparte de agilizar el entrenamiento, pues también nos permite disponer o necesitar menos elementos. Al necesitar menos elementos, pues estamos aportando potencia a nuestro método, porque aunque sea un método generativo, ya le estamos quitando esa pega que tenía, que era que necesitaba más muestras, por lo general, que los métodos discriminativos. ¿Vale? Perfecto. Pues vamos a pasar a el tipo de aplicaciones que se pueden utilizar. Fijaos que la primera que os pongo aquí en cursiva es Feature Learning, que no es otra cosa que extracción de características. Si vosotros recordáis, cuando tenéis una red neuronal normal, imaginaos que estos son imágenes de gatos y perros, ¿vale? Gatos y perros, y esto es vuestro modelo. Tenéis por una parte las capas convolucionales y por otra parte un flatten con una capa dense y al final acaba una o varias capas dense y al final acaba en una capa dense con el número de neuronas igual al número de clases que existan, ¿vale? Y esto da la predicción, que será 1 o 0 dependiendo si es un gato o un perro, ¿vale? Aquí lo que hay antes del flatten es lo mismo conceptualmente que lo que obtenemos en el autoencoder, en el bottleneck, ¿vale? Pero daos cuenta de que el autoencoder necesita que esta información le permita reconstruir la entrada perfectamente o lo mejor posible, mientras que aquí únicamente necesita saber si es un perro o es un gato, con lo cual la información en el clasificador original va a ser mucho más pobre que la que tendríamos en un autoencoder. Simplemente por esto, porque el autoencoder necesita ser capaz de reconstruir los datos originales. Así que, por ende, necesita tener toda la información que había en la imagen de entrada para poder reproducirla luego. Así que lo que se hace muchas veces es entrenar un autoencoder con los datos que se tienen y luego utilizar ese bottleneck, ese código,
para clasificar los datos. ¿Vale? En este caso estamos hablando de aprendizaje supervisado, porque estamos metiéndole a nuestro clasificador, en vez de la imagen en sí, los códigos. Pero luego necesitamos las etiquetas para poder entrenar el clasificador. ¿Vale? Siguiendo con este tema, se utiliza mucho para reducción de la dimensionalidad. Estamos diciendo que aquí, en el bottleneck del autoencoder, disponemos de todos los datos o la mayoría de la información que había a la entrada. ¿Vale? Con lo cual, comprimimos los datos. También se utiliza para reducir el ruido presente en los datos. ¿Por qué? Pues porque si a la entrada tenemos, por ejemplo, una imagen con mucho ruido, de lo primero que se va a olvidar el autoencoder al hacer la reconstrucción va a ser del ruido. Va a intentar reproducir la imagen lo más, de forma lo más fidedigna posible, pero lógicamente quizá no tenga capacidad para reproducir los píxeles exactos donde está presente el ruido, con lo cual la restaurará. ¿Vale? Y por otra parte también se utiliza para transformación de datos. Nosotros le podemos pedir que pase de, por ejemplo, en el campo de las imágenes, de una imagen en blanco y negro a una imagen en color. ¿Vale? O que pase de una imagen que está borrosa a una imagen enfocada. O lo que ya habíamos dicho, una imagen con ruido a una imagen sin ruido. ¿Vale? Bueno, pero no todo es de color de rosa y los autoencoders tienen ciertas limitaciones. La mayor de ellas viene por algo que nosotros le exigimos. Y es que nosotros decimos, vale, pues si tengo un encoder que es capaz de comprimirme los datos y llegar a una representación de muchas menos dimensiones, a mí me podría interesar variar este código que tengo aquí e introducírselo al decoder para obtener una imagen distinta a la que tenía por entrada, ¿vale? Para fabricar imágenes nuevas, digamos. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que realmente con los autoencoders estamos incurriendo en un overfitting tan grande que cuando le metemos un código que no ha visto el decoder, es incapaz de reconstruir algo con sentido. ¿Vale? Al final el autoencoder lo que hace es ajustarse en extremo a los datos de entrada. Porque es lo que le pedimos. No lo está haciendo mal, lo está haciendo perfecto, pero es que la función de pérdidas le dice, oye, yo quiero que lo que tengo a la entrada me salga luego a la salida. ¿Vale? Con lo cual, si tú al decoder le metes uno de los códigos que ya ha visto, te lo va a hacer perfecto o prácticamente perfecto. Pero si tú le metes un código que a lo mejor es la media entre el verde y el naranja, porque quieres una imagen que sea la imagen media entre el verde y el naranja, pues lo que te va a reconstruir es algo que no se sabe muy bien qué es. ¿Vale? Pero bueno, no os preocupéis, porque para superar esta limitación existen los Variational Autoencoders, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Vale? Vamos a ver los Variational Autoencoders, que, como os pongo aquí, en general siguen la misma idea que el autoencoder. Constan también de un codificador y de un decodificador. El codificador o encoder lo que hace es obtener una representación comprimida de los datos de entrada y el decoder lo que hace es, utilizando esa representación comprimida, reconstruir los datos originales. ¿En qué se diferencian entonces? Pues bueno, que el Variational Autoencoder evita ese overfitting extremo que sufre el autoencoder. ¿De acuerdo? Y de esa forma lo que conseguimos es que el espacio latente esté un poco más ordenado o más preparado para que cuando le metemos al decoder un punto que no ha visto durante el entrenamiento, sea capaz de generar algo que podría ser real, ¿vale? Algo plausible. ¿Cómo conseguimos esto? Pues bueno, el autoencoder lo que hacía era codificar la entrada en un punto en el espacio latente. El espacio latente podría tener, por ejemplo, 100 dimensiones, pues codificaría la entrada en un vector de 100 elementos. ¿Vale? Imaginaos que la entrada es una imagen de 32 por 32, ¿vale? Que creo que son 1024 píxeles. Pues en el caso del autoencoder, convertiría esa entrada en un vector de 100 elementos, porque el espacio latente tiene 100 dimensiones. ¿Qué es lo que hace
el Variational Autoencoder? Pues en vez de codificarlo en un único punto, lo que hace es modelar la entrada como una distribución de probabilidad. ¿Vale? Esto lo que nos va a permitir es reducir el overfitting y suavizar el espacio latente. Ahora luego en una imagen que tengo en unas pocas transparencias lo vais a entender perfecto. ¿Vale? Entonces aquí tengo las diferencias. Los autoencoders simples, ¿qué es lo que hacen? Tienen la entrada, la codificamos y obtenemos el código latente, y con el código latente obtenemos la reconstrucción. ¿Qué es lo que hace el autoencoder variacional? Pues codifica la entrada en una distribución de probabilidad latente, ¿vale? En una distribución de probabilidad de X dado Z. ¿Vale? ¿Cuáles son las posibilidades de que esta imagen me produzca este código latente? Entonces, luego, para generar una imagen, lo que hacemos es muestrear esta distribución de probabilidad. Pero daos cuenta de que ya la salida no va a ser determinista. Podemos obtener una infinidad de salidas, ¿vale? Que deberían ser todas parecidas, pero no iguales, ¿de acuerdo? Y esto es lo que permite que podamos generar distintas imágenes, en el caso de las imágenes. En el caso de datos, pues distintos datos, además de los que ya tenía disponibles en el dataset original, ¿vale? Fijaos, aquí tenéis otro ejemplo, un poco más gráfico. El autoencoder coge una imagen de entrada, lo convierte en un vector y con ese vector trata de reconstruir la imagen de entrada. El Variation Autoencoder coge la imagen de entrada, la convierte en una distribución, ¿vale? Que aquí pone Gaussian Distribution porque al final lo que intentamos es que esa distribución sea lo más parecida posible a una gaussiana, centrada en cero, ¿vale? A una normal. Y luego, para reconstruirla, lo que hace es muestrear esta distribución de forma aleatoria. Con lo cual, la imagen que genere va a ser ligeramente distinta. Pero aún así, vamos a pedirle al autoencoder que se parezca a la imagen de entrada. Con lo cual, vamos a tener dos funciones de pérdidas en este caso. La L1 o L2, que nos va a exigir que la imagen de entrada sea parecida a la imagen de salida, la imagen reconstruida. Y por otra parte vamos a tener una función de pérdidas que lo que va a hacer es que la distribución de probabilidad codificada por el encoder sea lo más parecida posible a la distribución normal. Pero ahora en sí ya lo veremos, ¿vale? Entonces, fijaos que la arquitectura es muy similar, lo único que ocurre es que ahora están desacoplados, digamos, y que además no codificamos la entrada en un único punto, sino que la codificamos en una distribución de probabilidad. ¿Vale? Una distribución de probabilidad gaussiana al final se puede modelar por la media y por la varianza. ¿Vale? Que es lo que tenemos aquí. Luego, a la hora de generar una muestra, lo que hacemos es muestrear esa distribución de probabilidad. Y entonces obtenemos una muestra. Fijaos que ahora las pérdidas incluyen dos términos, uno el de la L2 y otro el del término que va a pedirle a nuestra distribución de probabilidad que sea parecida a la normal. ¿Vale? ¿Por qué se hace esto? Pues se hace esto porque queremos que el espacio latente sea fácil de muestrear y fácil de recorrer luego. Y eso la normal nos lo facilita, la distribución de probabilidad normal. ¿Qué es lo que hace exactamente el término nuevo de la función de pérdidas? Pues calcula la diferencia en vez de entre un vector y otro, entre una distribución de probabilidad y otra. ¿Vale? Aquí tenéis, por ejemplo, la distribución de probabilidad P de X y la Q de X. Y aquí la diferencia calculada con la divergencia de Kullback-Leibler, que es como se llama. Si os fijáis, el punto en el que las dos distribuciones son iguales, pues la diferencia es cero. ¿Vale? Sin embargo, en el punto en el que no son iguales, pues la diferencia es grande. ¿De acuerdo? Con lo cual, al final nos queda que tenemos dos pérdidas. La divergencia KL, que lo que hace es tratar
de que la distribución predicha por el encoder, mejor dicho, la codificación obtenida por el encoder de la entrada, sea lo más similar posible a una distribución normal. Y por otra parte tenemos las pérdidas que teníamos antes en el autoencoder, que encargan de que los datos reconstruidos sean lo más similares posibles a los de entrada. Ojo con esto, porque si no tuviéramos este término, el Variational Autoencoder simplemente trataría de mapear todos los datos a una distribución normal y sería muy complicado o imposible recuperar las distintas clases u obtener variabilidad en las imágenes generadas, ¿vale? Con lo cual son necesarias las dos partes de la función de pérdidas, los dos términos. ¿Vale? Y aquí tenéis un poco lo que os contaba, de por qué es importante que el espacio latente, que es esto, sea ordenado o suave. ¿Vale? Fijaos que si nosotros extraemos de aquí si muestreamos la distribución de probabilidad y cae por esta zona, pues va a ser todo un 1 o parecido a un 1. Igual que si lo muestramos por aquí, va a ser un 0 o parecido a un 0. Por aquí va a ser parecido a un 4 o a un 9, por aquí parecido a un 7. ¿Vale? Eso es lo que perseguimos, que el espacio latente nos sea útil para poder generar elementos parecidos a los que teníamos en la entrada y que no sea necesario que sean exactamente iguales. Perfecto, pues con esto hemos visto los autoencoders y los variational autoencoders. Ahora vamos a pasar a un nuevo tipo de algoritmo que es distinto y es bastante más potente. ¿Vale? Veremos luego en la clase de prácticas, veremos, o en el vídeo de prácticas, veremos que los autoencoders y los variational, bueno, los autoencoders no, pero los variational autoencoders, que ya nos dan mayor capacidad generativa, el problema que tienen es que producen resultados borrosos. ¿Vale? Eso se debe sobre todo a la función de pérdidas que se utiliza. Entonces, lo que intentamos con las GANs es suplir ese fallo que tiene, ¿vale? Solventarlo, mejor dicho. Vale, entonces, ¿qué es una GAN? Pues es parecido a un autoencoder, lo único es que dispone de dos modelos, ¿vale? Ya no son dos módulos, ahora son dos modelos distintos. Un modelo es un generador, que lo que hace es que tiene por entrada ruido aleatorio y produce una imagen. ¿Vale? Esto es un modelo de por sí. Luego tenemos otro modelo, que lo que hace es que tiene por entrada una o varias imágenes y tiene que decidir si esas imágenes son verdaderas o falsas. ¿Vale? Esto es muy parecido al juego de falsificador y policía. O al delito de arte, que ahora luego lo veremos también. Madre mía, cómo me ha convertido esto el collab. Bueno, os lo cuento, total, tampoco es tan importante. Vale, al final la historia que hay detrás de esto es que el falsificador quiere conseguir crear dinero falso lo más realista posible. ¿Vale? Nuestro falsificador sería el generador. Entonces, el generador tiene como entrada ruido, es decir, un vector de n elementos aleatorios, conocido como espacio latente, ¿vale? Que no es otra cosa que una representación comprimida de los datos que nosotros queremos, las imágenes que nosotros tenemos entre manos. ¿Vale? Y variando esta representación comprimida o este espacio latente, lo que conseguimos es obtener una imagen u otra. ¿De acuerdo? Entonces, el generador, poco a poco y mediante el entrenamiento, lo que consigue es ir generando imágenes lo más realistas posibles. Pero no lo consigue él solo, lo consigue con la ayuda del discriminador. ¿Vale? Pero antes que eso, quería comparároslo también con... Quería compararlo también con este símil de artista y de crítico de arte. Si os fijáis, al final tenemos un modelo que es el generador, que lo que intenta es crear arte.
Y luego tenemos un modelo que es el discriminador, que lo que intenta es decir, vale, pues este cuadro es de alguien que sabe dibujar y este cuadro es de alguien que no tiene ni idea de dibujar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que conforme vamos entrenando, pues fijaos, en el primer intento el generador no es capaz de engañar al discriminador, ¿vale? Porque el dibujo que hace el generador es bastante malo. Sin embargo, conforme se va entrenando, pues ya se van pareciendo más a los dibujos reales, ¿vale? Y cuando ya está bien entrenado, tanto el generador como el discriminador, el generador es capaz de engañar al discriminador y hacer que el discriminador no sepa si las imágenes que tiene por entrada son reales o son las generadas por el discriminador, por el generador. ¿Vale? ¿En qué consiste el discriminador? Pues bueno, es el policía de nuestra historia, es el que intenta descubrir si un cuadro es real o falso o si un billete es real o falso. Tiene como entrada los datos falsos sintetizados por el generador, ¿vale? Es decir, el generador coge y crea, en el caso de los billetes, un billete falso, ¿vale? Y ese dato lo trae el discriminador. Pero también tiene como entrada datos reales. Lo único es que nosotros no le decimos cuál es cuál. Entonces el discriminador, mediante entrenamiento, tiene que ser capaz de discriminar correctamente entre los reales y los falsos. ¿Vale? Es simplemente una red neuronal convolucional en este caso, porque estamos tratando de imágenes, que lo que hace es clasificar los datos de entrada binariamente. 0 si es falso, 1 si es real. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que lo que tenemos es eso. Le metemos un billete y el discriminador tiene que decir si es falso o si es real. Vale, dame un segundo. Voy a volver a convertir esto porque es que no se ven bien. Vale, ya lo he convertido de otra forma y supongo que ahora se verá mejor. La idea luego es cortar este trozo del vídeo. Si al final estáis escuchando esto, pues lo siento, pero bueno, han sido un minutito nada más, ¿vale? Y ahora os comparto la misma transparencia. A ver. Ahora sí, ¿vale? Perfecto. Entonces, estábamos viendo o habíamos estado viendo cómo funcionaba el discriminador, ¿vale? Y ahora vamos a pasar a ver las funciones de pérdidas, ¿vale? Y digo las, y es importante que notéis ese plural, porque al ser dos modelos, tenemos dos funciones de pérdidas, ¿vale? Una que es la que le va a entrenar al generador y otra que es la que va a entrenar al discriminador. Entonces, si os fijáis, aunque esto parezca tan complicado, realmente tiene dos términos bastante diferenciados. El primero, que es este de aquí, tiene como entrada datos provenientes de nuestros datos originales y lo único que hace es decir si esos datos originales son reales o son falsos. ¿Vale? Y luego tenemos también el discriminador, pero en este caso lo que recibe son datos generados por el generador. Con lo cual, la idea para que el discriminador aprenda bien es que prediga que efectivamente los datos falsos son falsos. ¿Vale? Aunque parezca muy complicado, realmente es bastante sencillo. Al final es un juego de
de equilibrio, ¿vale? Conocido como juego de suma cero o Zero Sum Game. Y al final lo que ocurre es que tenemos al generador intentando generar datos lo suficientemente realistas como para engañar al discriminador. Y por otra parte tenemos al discriminador intentando llegar a ser lo suficientemente bueno como para distinguir siempre entre los datos reales y los falsos. ¿Vale? Lo que pasa es que no deberíamos llegar a ninguno de estos dos extremos, porque lo que queremos es un equilibrio. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre durante el entrenamiento? Pues que cuando el discriminador identifica correctamente los datos reales y los datos falsos, no se actualizan sus pesos. Sin embargo, el generador sí que se actualiza porque necesita generar imágenes falsas más realistas para engañar al discriminador. ¿Vale? Y a la inversa, cuando el generador consigue engañar al discriminador, lo que ocurre es que no se actualizan los pesos del generador. Sin embargo, sí que se actualizan los pesos del discriminador. ¿Vale? ¿Por qué? Pues para intentar detectar esa falsificación tan fina que ha hecho el generador. Bueno, y aquí os pongo un dibujito así más ilustrativo para que no se os olvide, en el que se pone de manifiesto la inestabilidad de las GANs. ¿Vale? De hecho, es uno de los problemas más grandes que hay al tratar de entrenarlas. Y bueno, pues poco a poco se van estudiando e investigando técnicas que permiten entrenarlas de una forma más equilibrada, pero aún así sigue dando dolores de cabeza. Vale, entonces, vamos a ponernos en situación. Tenemos nuestro modelo, ¿vale? Aquí está el generador y aquí está el discriminador. Estos son los dos modelos que conforman nuestra GAN. El generador tiene un vector de ruido aleatorio, que es la variable latente, y el discriminador tiene por una parte entrada de datos reales y por otra parte entrada de datos falsos. ¿Vale? Tened en cuenta que el que decide siempre que se actualiza es el discriminador. Entonces tenemos dos etapas. La primera es el entrenamiento del discriminador. ¿De acuerdo? El discriminador puede recibir imágenes sintetizadas por el generador y decir que son falsas, con lo cual ha hecho bien su trabajo y no se actualiza. Pero podría decir que son reales, podría equivocarse, con lo cual necesitaría actualizarse el discriminador para no decir que una imagen falsa es verdad, ¿vale? O es real. Por otra parte, podría recibir imágenes reales y decir que son falsas. Se estaría equivocando y necesitaría actualizarse. O podría recibir imágenes reales y decir que son reales, con lo cual no necesitaría actualización. ¿Vale? Aquí ha entrado en juego únicamente el discriminador y hemos dicho cuándo se actualiza y cuándo no el discriminador. Y ahora viene la miga del asunto, que es con el generador. ¿Vale? Puede ocurrir que cuando el generador le pasa una imagen al discriminador, una imagen falsa, si el discriminador dice que es falsa, entonces el generador se actualiza. ¿Para qué? Para que la siguiente vez que le pase una imagen sea más realista dicha imagen y el discriminador tenga más posibilidades de engañarse. ¿Vale? Cuanto más consiga engañar al discriminador, significa que más realistas serán las imágenes que está generando el generador. Por otro lado, si el generador le pasa una imagen al discriminador y el discriminador dice que son reales, pues no se actualiza. Esto tiene un problema también, y es que si desde el principio el generador consigue engañar al discriminador, lo que ocurre es que puede ser que el generador nunca llegue a generar imágenes lo bastante realistas posibles. ¿Vale? De ahí la inestabilidad también. Entonces hay que encontrar un equilibrio en el que poco a poco se vayan entrenando los dos modelos, tanto el generador como el discriminador, y al final que digamos que la mitad de las veces que el discriminador vea una imagen falsa, diga que es real. Entonces ahí habríamos alcanzado un punto de equilibrio acertado. ¿Vale? Y aquí os pongo un poco lo que os acabo de decir, pero pues un poco más exhaustivo. Fijaos que al final lo que tratamos de optimizar siempre con la función de pérdidas son funciones muy complicadas. Esto es un loss landscape que os pongo aquí, que si seguís el enlace os llevará a la página web,
que está muy chula, una página web en la que se enseñan, pues eso, los paisajes de pérdidas, por decirlo en español, de redes neuronales complejas. ¿Vale? Fijaos que nosotros estamos acostumbrados a lo mejor a ver el descenso del gradiente explicado así en una función muy facilita en la que simplemente tienes que ir hacia abajo y no hay problema. Pero mirad esta de aquí lo complicada que es, ¿vale? Entonces, de ahí viene el problema que tienen las GANs de encontrar un equilibrio. Lo que buscamos, como os he dicho antes, es conseguir llegar a un equilibrio, que el discriminador no sea capaz de decir si las muestras generadas por el generador son reales o falsas, con lo cual eso significa que la mitad de las veces se equivoca, ¿vale? Pero bueno, es verdad que en la realidad no hace falta que esto sea tan ideal. Aunque no sea la mitad de las veces las que el discriminador falla, pues aún así conseguimos buenos resultados. Vale, ¿y qué datos necesitamos para entrar en una GAN? Pues fijaos que necesitamos imágenes reales del dominio para el cual queremos generar imágenes nuevas. ¿Vale? Aquí tenemos nuestra GAN y realmente nuestro conjunto de entrenamiento son imágenes reales. No necesitamos etiquetas. Ocurre como con el autoencoder y el Variational Autoencoder, que no necesitamos etiquetas. Es aprendizaje autosupervisado, self-supervised learning. ¿Vale? Entonces, ¿cómo entrenamos el discriminador? Pues bueno, nosotros queremos que sea capaz de distinguir datos reales y fake. Entonces, el proceso de entrenamiento, el loop, el bucle de entrenamiento, lo que hace es que generamos n vectores latentes que introducimos al generador y obtenemos n imágenes fake. Por otra parte, escogemos n datos reales. ¿Vale? A los datos reales les asignamos una etiqueta positiva y a los datos fake una etiqueta negativa. Y ahora entrenamos únicamente el discriminador, es decir, le entrenamos para que aprenda a distinguir entre los datos reales y los datos fake. Aquí tenéis nuestra GAN y fijaos que durante el entrenamiento del discriminador, el generador no se utiliza nada más que para generar datos fake. Sus pesos no se actualizan, ¿de acuerdo? Se congelan durante el entrenamiento del discriminador. ¿Vale? Entonces el discriminador recibe los datos fake y los datos reales y se actualizará en función de lo bien que distinga entre reales y fake. Por otra parte, el generador, lo que tenemos es que queremos que mejore la generación de fakes. Recibe vectores latentes y produce imágenes fake. ¿Vale? Y ahora lo que hacemos es que congelamos el discriminador y le asignamos una etiqueta positiva a los datos fake. ¿Por qué? Porque queremos que el generador sea capaz de crear imágenes que a la vista del discriminador parezcan reales. Entonces, si le pasamos imágenes reales, o sea, imágenes falsas al discriminador y el discriminador dice que son reales, significa que el generador está haciendo bien su trabajo. ¿Vale? Pero si el discriminador dice que son fake, significa que el generador aún no está haciendo bien su trabajo. Con lo cual va a backpropagar ese error y actualizará únicamente los pesos del generador, porque el discriminador está congelado. ¿Vale? Los pesos del discriminador no se pueden modificar porque entonces estaríamos pegándonos un tiro en el pie. Estaríamos diciendo al discriminador, oye, mira, que sé que es falsa, pero cuéntamela como buena. ¿Vale? Y eso no podemos hacerlo. Y bueno, entonces fijaos que durante el entrenamiento del generador lo único que necesitamos son imágenes realistas. ¿Vale? Al final el discriminador recibe los datos sintetizados por el generador acompañado de etiquetas positivas. Y en el caso de que el discriminador le diga, oye, chato, estas imágenes no son reales, pues entonces el generador agacha la cabeza y se va a estudiar para crear una imagen más realista, con la que ser capaz de engañar al discriminador. ¿Vale? Entonces, pues bueno, es lo que os estaba diciendo. Este pequeño truco de las GANs es lo que nos permite convertir un problema no supervisado en supervisado, porque al final estamos asignando etiquetas. ¿Vale? Además, a nuestro gusto.
A veces estamos asignando etiquetas reales a los fakes y a veces etiquetas falsas a los fakes. ¿Vale? El discriminador recibe por entrada datos reales y sintetizados, o fake, ¿vale? Sintetizado y fake es lo mismo, o generado. Y como nosotros sabemos exactamente cuándo le estamos introduciendo imágenes reales y cuándo estamos haciendo imágenes fake, podemos generar automáticamente esas etiquetas. ¿Vale? Así que no necesitamos etiquetas. Perfecto, entonces, pues nada, aquí tenemos ya el pseudocódigo, un poco la explicación del algoritmo, que fijaos, bueno, pongo aquí también el paper que introdujo las GANs, que es de 2014, lo escribió Goodfellow, creo que ahora mismo estaba trabajando en Facebook, pero no me hay mucho caso que no lo recuerdo bien. ¿Vale? Y en ese paper se explicaba un poco el modo de funcionamiento de este tipo de modelos. Entonces lo que hacemos es, primero, actualizar el discriminador, como ya hemos dicho, ¿vale? Muestreamos m ejemplos de ruido que hacen que generemos m imágenes falsas. Y por otra parte, extraemos m imágenes del dataset. Y le pedimos al discriminador que las diferencie, ¿vale? Asignándole la etiqueta 0 a las falsas y 1 a las reales. Vale, ya tenemos el discriminador actualizado. Pues ahora nos vamos al generador. Ahora lo que hacemos es otra vez crear m imágenes, muestreando el código latente, pero en este caso le pedimos que o le asignamos la etiqueta real a esas imágenes fake. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que el discriminador nos proporcione una señal de error cuando diga que las imágenes son falsas. ¿Vale? Entonces, como le estamos dando etiqueta real, el discriminador cometerá error cuando diga que la imagen es falsa. Y ese error es el que retropropagaremos y actualizará los pesos del generador. Acordaos que el discriminador está congelado mientras se actualiza el generador. Otra cosa que quiero que tengáis en cuenta es que la etapa esta primera del discriminador se puede hacer una o varias veces. ¿Vale? Hay trabajos que dicen que, pues bueno, funciona mejor a veces cuando se hace varias veces. ¿De acuerdo? Aquí lo tenéis un poquito más deshuesado, ¿vale? Este es el código que os acabo de explicar y aquí está explicado más detalladamente para que no tengáis ningún tipo de problema. Fijaos, durante n iteraciones muestreamos m vectores latentes de la distribución de probabilidad, que es el espacio latente de esto de aquí. Al mismo tiempo, muestreamos m imágenes de nuestro dataset. Perfecto, ya tenemos las imágenes fake y las imágenes reales. Eso se lo introducimos al discriminador, ¿vale? Donde las imágenes reales tienen etiqueta 1 y las imágenes fake tienen etiqueta 0. ¿Vale? Entonces, eso conseguimos actualizar el discriminador. Luego, por otra parte, bueno, esto se puede hacer k veces, ¿vale? Donde normalmente k es igual a 1. Por otra parte, para el generador, volvemos a generar imágenes fake, pero en este caso les asignamos etiqueta 1. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que el discriminador nos diga que, o sea, que cuando el discriminador nos diga que esas imágenes son falsas, queremos utilizar esa información, esa señal de error para actualizar los pesos del generador y que a la siguiente vez genere imágenes más realistas. ¿Vale? Y al final lo que pretendemos es que el discriminador falle más o menos un 50% de las veces. Eso significa que no sabe realmente, que no sabe si la imagen que le pasamos es real o falsa. Con lo cual el generador está haciendo bien su trabajo. ¿Vale? Pues nada, hasta aquí los distintos métodos generativos que teníamos que ver. El autoencoder básico, el Original Autoencoder y las redes generativas. Y vamos a ver ahora distintas aplicaciones y ejemplos de cosas que se pueden conseguir con estos algoritmos.
¿Vale? Entonces vamos a ver distintos ejemplos de cosas que se pueden hacer con estos métodos. Aquí tenéis un pequeño resumen. Aquí tenemos un pequeño resumen de qué es lo que se puede hacer con GANs, ¿vale? Distintas aplicaciones. Podemos generar imágenes realistas en alta resolución, editar esas imágenes de forma realista, es decir, añadir complementos, modificar edad, pelo, añadir objetos a imágenes de forma realista, transformar un garabato en una imagen real, cambiar el estilo, por ejemplo, de invierno a verano, de noche a día, de caballos a cebras, de alguien maquillada o maquillado a no, colorear imágenes, aumentar la resolución, arreglar imágenes con efectos, podemos incluso hasta generar música, ¿vale? Vamos a ver un poquito más en detalle, fijaos. Estos son imágenes falsas generadas por GANs. Todo lo que vamos a ver está hecho con GANs, porque al final es lo más potente a día de hoy, ¿vale? Hay métodos complejos de autoencodes variacionales que también consiguen buenos resultados, pero por lo general, casi siempre los mejores resultados se consiguen con GANs. Entonces, fijaos que realmente es muy complicado saber si son reales o no. De hecho, para comprobarlo, los autores crearon dos páginas web en las que tú puedes entrar y te salen imágenes y tienes que decir si son reales o no. Y es muy difícil, ¿vale? Os lo aseguro. Por otra parte, podemos editar las imágenes. Fijaos en Obama, que le ponemos bigote y pues aparece con bigote. O le ponemos una calva y aparece con una calva. O le quitamos los ojos, ¿vale? Esto es un poco más macabro y aparece sin ojos. O en este caso, podemos añadir una cicatriz, podemos hacer que el pelo se vuelva más blanco, podemos afeitar. ¿Vale? Todo esto tenéis aquí disponibles los enlaces a los trabajos y vídeos donde se puede ver un poco cómo funciona. Fijaos que también podemos modificar la textura. Mirad este ejemplo en concreto. Vosotros sabéis lo complicado que era antes que un diseñador gráfico cogiera una imagen y la transformara directamente o la transformara a algo como esto. Pues o se hacía con maquillaje o luego requería una barbaridad de postprocesamiento. Y ahora fijaos que es tan fácil como pues darle un botón y esperar un poquito. Las GANs también nos permiten modificar imágenes, por ejemplo, fijaos que aquí estamos quitando las sillas, aquí estamos cambiando el techo del Big Ben, aquí estamos añadiendo árboles o modificándolos, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, pues estamos añadiendo ventanas. ¿Qué más se puede hacer? Pues se puede pasar de una imagen en plan esquemático a otra realista, ¿vale? Y dependiendo de cómo lo pongamos, pues una cosa u otra. Fijaos que tenemos distintas clases para indicar cada cosa y entonces las imágenes resultantes cambian. ¿Vale? Podemos también añadir objetos. Fijaos aquí cómo estamos añadiendo una puerta a la iglesia. O aquí igual. Otra cosa que se puede hacer es transformar un garabato en un dibujo. ¿Vale? Esto, por ejemplo, para los diseñadores gráficos, pues dibujan un garabatillo y luego lo transforman con un botón a algo más realista. ¿Vale? Que por supuesto no es perfecto, pero bueno, este trabajo ya es bastante antiguo. O sea que existirán cosas que lo hagan mejor. Y fijaos que realmente la información que tiene es muy poca. ¿Vale? Es un garabato. Fijaos aquí en el ejemplo de los bolsos. ¿Vale? Pues dibujando un bolso podemos obtener luego su imagen realista. También se puede cambiar el estilo. Esto es lo que se estaba comentando antes. Podemos pasar de fotos realistas a
un estilo en concreto de algún autor, o al revés, o de caballos a cebras, o al revés, o de invierno a verano, o al revés, ¿vale? Etcétera. También se pueden colorear imágenes. Fijaos que tenemos la imagen de entrada, la imagen original y la imagen coloreada, ¿vale? La verdad es que consiguen un buen trabajo. Fijaos en esta, qué pasada. Imaginaos en las fotos de vuestros abuelos y abuelas y que pudierais verlas en color, o que ellos las pudieran ver en color. Estoy seguro de que alguna lagrimilla caería. ¿Vale? Hay una página web que se llama The Oldify de una gente que la verdad es que está consiguiendo muy buenos resultados en la colorización de fotografías antiguas. Pues si queréis cotillearla. ¿Qué más se puede hacer? Aumentar la resolución. ¿Vale? Fijaos que aquí hemos ido dando saltos de menor a mayor resolución hasta llegar a una que tiene alta resolución. Maravilloso. ¿Vale? Tened en cuenta también que todo esto, al final lo que estamos haciendo es deducir datos a partir de lo que tenemos aquí. Pero por supuesto, si comparáis esta imagen con la imagen real de alta resolución de esta, habrá cambios. Porque es imposible llegar desde aquí hasta aquí de forma determinista, ¿vale? Porque simplemente hay información en esta imagen que no existe en esta, con lo cual nos la estamos inventando. Pero nos la estamos inventando con sentido y a nuestros ojos, pues, queda perfecto. Otra cosa muy chula que se puede hacer es restaurar imágenes con defectos. ¿Vale? Fijaos en esta imagen de aquí lo mal que está y lo bien que queda. Luego, una vez está restaurada, ¿vale? Apenas se nota. O esta de aquí, que le ponemos una cara nueva a esta señora. O el pelo. Este ejemplo en concreto es muy difícil porque la textura es muy fina. Hay muchas altas frecuencias y por lo general es más complicado. ¿Vale? Pero ya veis que con las GANs se pueden conseguir verdaderas barbaridades, cosas increíbles. Y bueno, aquí tenéis más ejemplos, ¿vale? Para que veáis que pues se pueden recobrar imágenes que prácticamente estaban destruidas. Esto también a vuestros mayores, vuestros y vuestras, pues seguramente que hayan imágenes por ahí que no estén muy católicas ya, que estén un poco estropeadas. Pues si las escaneáis y conseguís entrenar una GAN que sea capaz de pasar de imágenes con ese tipo de efecto a otras que no lo tengan, podríais luego meterle vuestras fotos y os las recuperaría. ¿Vale? Para esto es lo de siempre, lo único que necesitamos son datos. Y bueno, ya por último, antes de acabar, quería también comentaros que se puede incluso llegar a generar música con GANs. Daos cuenta de que el sonido se puede representar en formato de espectrograma, que no es otra cosa que datos bidimensionales, que aquí visualizamos en formato imagen. Con lo cual, si entrenamos una GAN con este tipo de datos, luego nos generará también este tipo de datos. Y esto se puede volver a pasar a formato audio. ¿Vale? Esto, si lo veis en el PDF original o en las transparencias originales, se puede escuchar. Y si no, pues haciendo clic aquí en demo, también podéis llegar. ¿De acuerdo? Pues nada, con esto se acaba la clase de modelos generativos y simplemente quería agradeceros la atención y cualquier duda que tengáis, pues me la podéis preguntar. Bueno, muchas gracias a todos y a todas y espero que os haya gustado. Hasta la próxima.